Para ser puntual, ¿me oye? ¿Me oye? Sí, claro que sí, ¿no? Para ser absolutamente puntuales, vamos a comenzar a la hora presentando esta obra de Isidro González García. Este libro no es un trabajo más de Isidro, es quizá la síntesis de toda una vida dedicada a un solo tema fundamentalmente, o a un tema tan preferente que quita todos los demás. Porque, ¿no? Cuando hablo no, pues me acercaré más. Isidro González García, leonés, no es un recién llegado, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense y su trayectoria se define por una obsesión académica, que es rastrear las huellas judías en la España contemporánea. De hecho, es el pionero de los estudios sobre los judíos en la España contemporánea, y ese mérito no se lo puede quitar nadie, ¿no? Así como muchos historiadores se han dedicado a la historia medieval, Isidro se especializó en el después, el vacío que dejaron los judíos al marcharse y el lento y difícil proceso de retorno que han tenido. Personalmente ha tenido un alto reconocimiento, tanto en el terreno de la diplomacia cultural como en la lucha contra el odio. Es miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio del Antisemitismo. Forma parte del Comité Científico de la Cátedra Universitaria España-Israel ha trabajado con instituciones como el CSIC aquí, como el Centre National para la Recherche Scientifique en Francia. Ha dictado conferencias en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en muchísimos lugares. Tiene una obra que lo respalda, pero yo voy a hablar sobre una obra que no tiene nada que ver con los judíos, pero que muestra un poco el carácter de este libro, que es el libro de Cuba 1898, Grandeza y miseria de la derrota, que tuvo una novela histórica y ganó el Premio Hispania 2020. Y es un novelista en clave. Y en el fondo este libro se lee tan bien por el rigor con el que el historiador tiene, pero además por la pluma del narrador, es decir, por ese carácter de historiador y de novelista que tiene. No es solamente un historiador que mira archivos, es un testigo activo. Ha estado presente en la vida judía de España, yo creo que en los últimos 40 años, es decir, que más o menos son los que nos conocemos o un poco menos, Cuando queremos comentar este libro, no es un libro para narrar el hecho histórico en sí, la expulsión en sí, sino para ver cómo España ha digerido ese tema, la expulsión de los judíos, que ha tenido mucho que ver en la historia española y que ha sido un tema recurrente en la historia española. Es decir, él ha hecho aquí un análisis como el prisma del tiempo ha ido viendo la expulsión, lo que quedó, los que se marcharon, pero sobre todo cómo se vio en el siglo XVI, cómo se vio en el siglo XVII, cómo se vio en el siglo XVIII, cómo se ha visto en el siglo XIX y cómo se ve actualmente en el siglo XX. Vale. Y en esta mirada evolutiva explora cómo la percepción de la expulsión ha cambiado a lo largo de los siglos. Si en el siglo XVI
era fundamentalmente un tema de carácter religioso que dominaba, o de carácter nacional, la unidad de la nación, etc. En el siglo XVII ya el tema se veía más económico, con el conde-duque de Olivares, con el conjunto de los asentistas judeoportugueses en España. En el siglo XVIII se consigue finalmente con Carlos III que los chuetas, que tenga lugar el final de la relación discriminatoria hacia los chuetas, el último de los grupos de conversos españoles como tal, como grupo. En el siglo XIX tiene lugar el final de la Inquisición y la llegada de los judíos, ya con un tema económico que se ha visto, y en el siglo XIX también se ve más el tema cultural y la pérdida cultural y la pérdida económica que representaron los judíos, porque también España había caído en una situación difícil, sobre todo tras el reinado de Fernando VII, y en realidad, tristemente, es un tema económico el que hace que se dicte el final de la Inquisición. No es el resultado de un proceso diplomático, sino el hecho tan simple de que los carlistas, que eran los enemigos de la futura reina María Cristina y de la futura reina Isabel II y de la regente María Cristina, se habían aliado con la Iglesia más férrea, y entonces pues el nuevo reinado tenía que buscar la unión con los liberales, y esto es lo que trajo el final de la Inquisición en el año 1834 y la llegada desde el primer momento de judíos al país, que fueron llegando poco a poco, que tuvieron que ver mucho con el tema financiero, pero también tuvieron que ver mucho con el ferrocarril. De hecho, el ferrocarril es en gran parte una obra de judíos. Las dos principales líneas tenían intereses judíos importantes. Y llega finalmente el siglo XX, donde esto ya se ve no solamente como un tema económico, sino también como un tema de recuperación moral, como un tema de recuperación de la historia y el drama humano que representó la expulsión para España y para los judíos. También, y a lo largo del libro se puede ver, se ve el papel que los sefardíes jugaron en esta recuperación, el papel de aquellos judíos que, a pesar de toda la nostalgia que tenían, o quizá por la misma nostalgia, mantenían el idioma, mantenían las costumbres y mantenían toda una forma de ser hispana en un mundo no hispano, ¿no? Como digo, este libro tiene un tono ensayístico, tiene un aspecto que no es un mero libro de historia. Y me gustaría ver aquí algo que él escribe al comienzo prácticamente del libro, que es una cita del Talmud, que dice: más importante que dar soluciones es hacer preguntas. Isidro González se hace en este libro numerosas preguntas y, bien documentado, da respuestas, unas respuestas, porque siempre toda pregunta tiene numerosas respuestas, unas respuestas a este drama que consistió en la expulsión de los judíos, porque en ese momento, y esto yo creo que es una diferencia fundamental con la expulsión de los judíos que pudieron ser de Inglaterra o de Francia, España expulsaba una parte de sí misma. Y esto es la realidad por la que se ha mantenido el mundo sefardí, no se ha mantenido el mundo judeo-británico de la Edad Media, etc. Y esto, el hecho de haber expulsado una parte de sí misma, forma parte del drama español contemporáneo y del drama español a lo largo de toda la historia. Yo lo que tendría que hacer es felicitar al autor por
un ensayo de esta naturaleza, porque hay muy pocos que aporten este saber hacer y este saber digerir un hecho tan notable como fue el de la explosión. Muchas gracias, Isidro, por el libro. Gracias. Muchas gracias, Jacobo. Ahora habla, sí, si quieres, voy. Empiezas tú, o tú vas tú. Sí, después Sí. Muchas gracias, Jacobo. Pues yo al final ya hablaré yo sobre estas cuestiones, y muchas gracias por estas palabras que has tenido. Nos conocemos hace mucho tiempo, y lo voy a decir, ha parido 3 trillizos, Jacobo, 3 libros así a la vez. Parecen los de Caro Baroja, que yo los comparo con los de Caro Baroja de esta época. Y como es tan trabajador, yo le recomiendo que descanse un poco, pero para coger impulso. Porque no... Bueno, tengo que dedicarme un poco a la familia. Tengo nietos y bisnietos. Ya. Es decir que... Sí. Bueno, muchas gracias, Jacobo. Bueno, ahora tiene la palabra Mónica Manrique, que bueno, la conozco hace tiempo también. Nos tuvimos ya una relación cuando hizo la tesis doctoral. En fin, tenemos una trayectoria ya de relaciones académicas, y ella misma hablará, diga lo que tenga que decir. Muchas gracias, Isidro. Pues muchas gracias, Isidro. Tengo muy poco que añadir, porque creo que le has dicho casi todo, o todo. Y bueno, yo tengo el honor, la verdad que me considero, con el permiso de Isidro, que siempre se lo he dicho, su discípula, porque la verdad que para mí ha sido siempre un referente. Desde que empecé con la tesis doctoral, me acuerdo que existían escasos libros relativamente contemporáneos que pudieran servirme de referente. Entonces, porque todos tenían una media de edad básicamente, o sea, una media en el tiempo de 60 o 70 años, en lo que se refiere a la bibliografía, sobre todo de España, ¿vale? Entonces, para mí ha sido, bueno, yo es que aparte de gran historiador, es amigo, y lo que más valoro es también su humanidad, y sobre todo el haberme también de alguna forma darme ánimos. Y bueno, también a Jacobo, también a ti, Y bueno, tengo poco que añadir. Lo único, al final, a ver, este forma parte efectivamente de un ensayo. Él ha escrito numerosos libros relacionados siempre con la misma temática de los judíos en la época contemporánea. Efectivamente, una época, un periodo no tan, digamos, estudiado por los investigadores y historiadores contemporáneos, ni contemporáneos, contemporáneos, por decir algo, pero no. Y entonces es fundamental precisamente seguir las líneas de investigación y las líneas que han abierto Isidro, Jacobo, yo misma, que seguir investigando, porque hay mucho. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay mucho. A ver, hay bastante. En relación con este libro concretamente, se trata efectivamente de un ensayo, de una reflexión que él hace. Cuando ha citado antes el Talmud, Jacobo, yo creo que, y también lo ha citado varias veces en el libro, un buen historiador lo que tiene que hacer es hacerse preguntas. Y es que es así, y preguntas, pero preguntas de profundidad, o sea, una pregunta no solamente pensar ante el hecho histórico, sino en este caso la expulsión de los judíos, que como bien ha señalado Jacobo, es un hecho original a la historia de España. Es decir, expulsiones de los judíos ha ocurrido en toda Europa en la Edad Media, en varios periodos, y nunca ha tenido la repercusión histórica que ha tenido en España. En este caso, en este libro, Isidro está valorando, o sea, reflexionando y, digamos, nos demuestra cómo ha pasado ese hecho y los judíos al imaginario colectivo de la sociedad española a través de los tiempos, y también la recalca también según los estratos. Es decir, que el imaginario colectivo no pasa de la misma forma a la clase gobernante, a los aristócratas o a los pudientes, a los nobles, como al pueblo, ¿vale? Entonces,
es muy importante porque nos estamos siempre moviendo con estereotipos que perduran hasta hoy en día. Es decir, el lenguaje antisemita o antijudío que persiste todavía en España, bueno, pues nace de los sermones que hacían los curas muchas veces, digamos, dando esa imagen de negativa del judío y que ha pasado a la masa popular, ¿no? O sea, como algo negativo. Por otro lado, como también en el imaginario colectivo pasa a las clases pudientes que de alguna forma, según las circunstancias socioeconómicas negativas o positivas del país, bueno, pues van a instrumentalizar a los judíos, y entonces se hace la pregunta de que finalmente pues igual ha sido un graso error el haberles expulsado, y que bueno, pues que al final, bueno, porque posiblemente nos haría falta recuperarlos. Entonces, por eso esa especie de intentos a través de la historia de que retornen o que no retornen, que retornen los judíos, la población sefardí a España, ¿no? Claro, el tema es que seguimos siempre en una instrumentalización de los judíos según el cambio, el periodo económico que necesita España en ese momento para, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles, para atraer capital extranjero y para efectivamente decir, vamos, como un poco la libertad de cultos que se proclama en la septembrina. ¿Por qué? Para decir, vamos a ver, tenemos para atraer a capital judío, tenemos que dejar de ser un país, digamos, donde la libertad de cultos no hay, y que los otros cultos podrían ser perseguidos. Entonces, obviamente también necesitan ese revisionismo político que nace por parte de los liberales, de alguna forma. Es un revisionismo, o sea, lo utilizan como un arma política, y también para un objetivo económico, o sea, un objetivo político, ¿vale? Y eso es un poco también, pues como decía un poco Jacobo, que ya en el siglo XX estamos cambiando un poco, intentando justicia histórica. Porque es que al final se trata de eso, que ya no lo vemos el tema de derogar el edicto de expulsión como una forma de atraer el capital extranjero y para nuestro beneficio, sino para una reparación histórica. Y bueno, no me voy a extender mucho, pero vamos, que es un ensayo fundamental. Y bueno, como no he leído, pues estoy un poco así, porque me lo había leído, lo tenía todo escrito, pero no, al final no lo he leído. Bueno, y muchísimas gracias, Isidro, por invitarme a presentar también tu libro. Pues no, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias por considerarte como discípula mía. Muchas gracias. Yo me acuerdo cuando andabas en aquellos problemas de la tesis, tú estudiaste en Pol, estudiaste en el extranjero, y es hija de diplomáticos y viene de todo el mundo. Te envidio por los idiomas que sabes. Bueno, que han sido útiles para hacer investigación. Claro, los hijos de diplomáticos tienen esta suerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, yo agradecer a tanto Jacobo como a Mónica estas palabras que han dedicado a este libro. ¿Cómo nace este ensayo? Los libros nacen a veces por circunstancias que no se sabe cómo. Y yo le preguntaba a Jacobo, si el que fue presidente de la comunidad judía y de la Federación de Comunidades Judías de España, ¿he dicho bien? Sí, sí. Bueno, pues me acuerdo muy bien que ha ocupado todos estos cargos y también tiene la medalla del mérito civil. Sí, también. Bueno, es una persona muy integrada totalmente en la sociedad española, nace en Tetuán y curiosamente, lo mismo que me decía una cosa que nunca olvidaré: como nace en Tetuán,
sabía yo en el bachillerato en Tetuán, sin venir a España, todos los ríos de España por la derecha, por la izquierda. Comparado con los de ahora, eso sería. Entonces, claro, aquello, pues, y me acuerdo de eso porque estudiamos el mismo bachillerato, más o menos. Y hago este inciso para ver la situación de cómo está la enseñanza en España. Vamos. Bueno, dicho esto, y yo, como dicen los políticos, dicho esto, ¿por qué quise hacer este libro? Yo sé, me acuerdo que recibí la invitación de la Casa Real, el rey iba a firmar en el Palacio Real, el comedor de Carlos III, iba a firmar el decreto de concesión de nacionalidad a los judíos sefarditas. Entonces eran muy pocas personas, estábamos allí esperando al rey. Entonces hubo una expresión que dijo, por eso le preguntaba yo ahora, que su sucesor, me parece que fue Isaac Keruf, pronunció estas palabras que a mí me impresionaron cuando las escuché allí en aquel salón de Carlos III. Dijo más o menos esto, vamos a ver si lo encuentro aquí. Dice: España es un país, dijo el sucesor de Jacobo como presidente de la comunidad judía, España es un país al que nunca hemos sido capaces de dejar de amar. Sí, pese a todo, seguían siendo españoles. Y el rey contestó estas palabras: ¿cuánto os hemos echado de menos? Dijo Felipe VI en aquel momento. Yo entonces me rondó por la cabeza, ¿por qué no escribir un ensayo, dejar ya los documentos históricos y darle otra visión? Hacer una especie de reflexiones de por qué el problema judío en España ha sido tan paradójico y tan contradictorio. Es el último país que probablemente de los últimos que reconoce al Estado de Israel, habiendo tantas ligazones. Bien, entonces me plantea al escribirlo varias finalidades. La primera, como decía Max Weber, para conocer lo que somos, antes tenemos que saber cómo hemos llegado a serlo. Para mí me impresionó. Lejos de ya de entrar en todos los documentos que ya habéis revisado, era hacer unas reflexiones sobre esto. ¿Qué ha pasado? Entonces, me acuerdo que de joven leíamos un librito de Edward Carr, que es la historia. Y entonces, en la historia, este diplomático inglés, que es una de las mayores autoridades en la Rusia soviética en aquellos tiempos, dijo estas palabras. Dijo: la historia, que el concepto que tenemos de la historia, de lo que ha ocurrido, es un hecho que no llega como un hecho aséptico que conocemos y desnudo, sino como una percepción a través del tiempo. Es decir, lo que ocurrió, unos documentos quedan allí, se transmite de generación en generación, pero ¿sabemos lo que ha ocurrido en realidad o tenemos que fiarnos de lo que viene de los historiadores? Los historiadores, pues claro, si se ponemos 20 personas aquí, uno dice una cosa, la otra, al final el del último no tiene nada que ver con el primero. Es decir, ha habido y este tema para mí era fundamental. Me recuerdo otra cosa. Cuando éramos jóvenes, y estoy pensando cómo nació esto, cuando éramos jóvenes universitarios que nos sobraba vehemencia, nos faltaba sabiduría, creíamos que lo sabíamos todo, que es la mayor ignorancia que hay, la que cree que esto lo sabe todo. Y discutíamos 3 temas que empezaba la discusión por la noche y terminaba de madrugada, a voces. Estos eran 3. La Guerra Civil Española, por la inmediatez. Padres, abuelos, habían estado los mandos, se mascaba aquello, era una cosa que irrumpía de súbito en nuestra mente, estaba a flor de piel por las discusiones familiares. El segundo es la conquista de América, una cosa romántica, si hicimos bien, si hicimos mal, si cometimos, si no cometimos, era una especie de continuo martilleo en nuestra mente. Y el tercero, la expulsión de los judíos. Aquí empieza otra vez. Si es que hicimos bien, si es que no hicimos bien, si es que hicimos mal, la expulsión de los judíos. Entonces, yo me acuerdo que en aquel momento, una cita de Stefan Zweig, el famoso escritor austriaco judío, que escribió sobre esto, esta cita que nunca pude olvidar, y aquí fue el arranque del ensayo. Dice Zweig estas palabras: la adaptación al ambiente del pueblo o país constituye para los judíos no solo una medida de protección exterior, sino también una necesidad profunda, intrínseca, un anhelo de patria, de tranquilidad, de sosiego, de seguridad, de no sentirse extraño, lo cual les impele a
unirse con pasión a la cultura del medio ambiente y, excepción hecha de la España del siglo XV, esta trabazón nunca se realizó más feliz y fértilmente que en Austria. Él amaba mucho a Austria, para él Austria era, pero solo ahí y en España. O sea que en España, según Zweig, los judíos tienen este comportamiento con España porque forman parte de la sociedad española. Esta es la diferencia. Fíjense ahora, si ahora miramos el sur de Rusia, pues están los Douglas, allí, Paul Newman, mucha gente judía. Pasar varias generaciones se acuerdan de pedir la nacional alemana. ¿No? ¿Y por qué los judíos sefarditas continuamente están con esa historia y conservan su lengua y los demás no? Y es en el sentido paralelo, toda la historia de España después de la expulsión es un continuo debate político, periodístico, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que la expulsión de los judíos de España y la relación de los judíos expulsados con España no fue una cuestión gratuita que no volvemos más, no, quedó un pozo que es el que ha fomentado siempre esta relación con España. Luego después pasó lo que pasó, pero continuando con esto, la especial relación de España con los judíos queda sentada en estas afirmaciones más o menos. Entonces yo pensé, vamos a hacer una especie de ensayo pensando a través de la historia de España por qué los judíos expulsados piensan en España, porque todas las cortes españolas del siglo XIX se debate la expulsión de los judíos, después de haber sido expulsados hace 300 años ya, o 400. Después de la expulsión misma, salvo Carlos III, ya Felipe II tiene relación con los portugueses, el conde duque de Olivares, hay todo un proyecto de revisión, de que vengan a España, Manuel de Lira también, hay una reunión que vengan a España otra vez por el problema de América, se crea un problema, no se olvidaron dentro, y ellos tampoco. Y ya en el siglo XVII hay porque había seis comunidades más o menos marginadas en España. Una eran los chuetas mallorquines, 8 eran los agotes navarros, otros eran los pasiegos santanderinos, otros eran los vaqueros de Alzada y otro grupo eran los maragatos leoneses. Es decir, eran grupos que estaban... Y Carlos III decide eliminar esa situación y darles por las células de 1782 y 83, que eran ciudadanos normales como todas las personas. Quiere decir que aquí empieza un proceso ya de reconocimiento probablemente del error de la expulsión. Empieza con Padre Feijóo, empieza ya a dudar de que el crimen ritual, etcétera. Más tarde, ya en las cortes de Cádiz, hay una disputa tremenda de la Inquisición, hay una disputa tremenda, y por cierto, hay que hacer honor aquí a muchos curas liberales que defendieron la recuperación de los judíos, entre ellos un cura de mi pueblo que estuvo en la cárcel, Díaz Caneja, por ser un cura liberal en ese tiempo. Bueno, el hecho es que hay un proceso, y los judíos que pasan al otro lado. Pues los judíos no olvidan la historia de España. Los que estaban en Bayona son hasta el punto de quedarse la circunstancia de que se le impone la medalla de Carlos III a González Bravo. González Bravo, que fue un ministro de la Restauración y muy absolutista, se le impone la medalla de Isabel la Católica, que los expulsa. Intervienen continuamente, están pendientes de la historia de España. Por ejemplo, Pring estuvo allí refugiado, muy bien lo sabe Mónica, que ha visto todos los archivos de Holanda, etcétera, etcétera. También los hay en el Congreso de los Diputados, pero los diputados españoles no investigaban eso, ellos no están metidos en otras cosas, no. Esas cosas parece ser que no tienen esas tentaciones, no las tienen, ¿no? Bueno, el hecho es que ahí hay también... Sí, hay mucho material. Ahí, totalmente de revueltos sin clasificar. El hecho es que esta situación, comparada con los askenazis o con otros judíos expulsados, no se da solo en España. Y aquí volvemos a la cita de Stephen Zweig, porque se consideraban parte de la historia de nuestro país. Luego después, claro, la expulsión, cuando me acuerdo que Henry de Bechulag en Santander, cuando hablábamos de Magdalena, de 1702, después de haber expulsado a los judíos de España y estaban en Ámsterdam, pidieron a la municipalidad de Ámsterdam, después de 2 siglos allí, que les dejara hacer unas obras de teatro en español, de un país que los expulsa. Eso es como aquel que tiene una familia y dice, bueno, nos peleamos con la familia y tal, pero no se meta con la familia.
Es decir, había una... De hecho, la leyenda negra, en parte, grupos judíos, no es que la propagaran, pero sí estaban en contra de la expulsión de los judíos, y por tanto sentían sobre España una especie de, no de resentimiento, de amargura por la expulsión, etcétera. No fue una expulsión como la de los demás. Toda esta cuestión me indujo a escribir un ensayo. Si ahora a cualquier español le preguntas, ¿usted qué piensa de los judíos? Bueno, pues los que tienen las riquezas del mundo, los capitalistas, los revolucionarios. Y otro dirá, pues no, son los que tienen un Estado que funciona muy bien. Y luego, ¿a cuántos ha conocido usted? Dice, a ninguno. Es decir, los tópicos que se han hecho son terribles. Entonces, el historiador, en una de sus misiones, es romper los tópicos, es deshacer los tópicos. Pues eso es lo que pasa con esta cuestión. Bueno, el siglo XIX fue un siglo vital, yo creo, para la vital. Tanto esto lo explico como una persona que escribe no sobre abundando los documentos que son empalagosos y pesados, sino sobre cómo se fue produciendo en la mente de los españoles las Cortes de Cádiz, y no digamos las Cortes de 1869, donde se debate en castellano y todo. ¿Por qué después de 300 años tienen este debate tan intenso si ya no estaban aquí? Este es el problema. Y, por contra, ¿cómo piden los judíos que están en Holanda y tal, bien asentados en esos sitios? Piden que se derogue el edicto de expulsión en 1854, en 1869, pero si ya no tienen nada aquí, ¿por qué lo hacen? ¿Qué pasó? Es un enigma esto, realmente ¿por qué esto ocurre? No ocurre, tú has publicado toda la lista que encontraste en Ámsterdam, ¿no? Es brutal. En Ámsterdam, sí, el colegio de Ámsterdam. Claro, de los judíos holandeses solicitando la derogación del edicto de expulsión, pero también de Bayona, y después, bueno, después ya el gran proyecto liderado por Jaime Gedaya para realmente instalarse en España. Instalar una sinagoga. Sí, una sinagoga, sí. Que no, solicitaron la construcción de varias sinagogas, no una, varias, cementerios, etcétera. O sea que es que había realmente, o sea, es que querían realmente, había ese proyecto, o sea, pues, que querían. Esto es lo que yo he hecho en forma de ensayo, porque y le he puesto unos títulos así un poco, digamos, llamativos, por ejemplo, el hecho que permanece en la historia, o por qué, por ejemplo, un hecho chocante en la historia, cómo percibimos el pasado, la percepción de cómo las clases populares lo perciben, el recuerdo ambivalente de los sefardíes, los ilustrados, cómo ya lo ven de otra manera, sobre todo los de Carlos III, decía que era un tópico que había que desechar, cómo ya en todos los encuentros, en todos los problemas que hay en el agitado siglo XIX español, están pues el señor revolucionario, ¿no? Digamos, ahí el efecto multiplicador de los encuentros que tienen por primera vez en Tetuán, en la toma de Tetuán de O'Donnell, cómo llegan las tropas españolas y se encuentran con unos señores que hablan español, y los árabes han marchado todo, y son los hijos de los descendientes que estaban allí, que hablaban castellano. La toma de Tetuán en 1860, llevaban allí el tiempo. Es decir, que este problema ha sido un permanente, pero que ha sido como una especie de látigo que alcanza sus últimos terminales hasta hoy mismo. La creación del Estado de Israel, que España ha alcanzado. Y entonces, me acuerdo, tomo esta cita del rector de la Universidad de Oviedo, Álvarez Gendín. Álvarez Gendín, cuando inauguró en 1949-50 el curso que presidía, sí, aquí que fue, me parece, el ministro era Ibáñez Martín, puede ser, Ibáñez Martín, entonces lo presiden en Oviedo, y entonces este señor, Álvarez Gendín, que yo era falangista, eran todos, claro, y dice, ¿qué pasó? Pues que el Estado de Israel no se sumó al levantamiento de sanciones al régimen de Franco, no se sumó. Es decir, intentó entrar a las Naciones Unidas, pero hubo varios estados que se opusieron y no dio matemáticamente para que el régimen de Franco se reconociera. Entre ellos fue el Estado de Israel, que el discurso de Abba Eban más tarde, y le sentó muy mal. A Franco le sentó muy mal eso. Y entonces parece que el discurso de inauguración del curso del 49-50, con la presencia de Ibáñez Martín, dijo estas palabras:
La actuación de los judíos era causa de trastornos políticos y sociales y motines populares, por lo que indujo a Isabel y a Fernando a firmar el decreto de expulsión 31 de marzo de 1492. Qué documento lleno de prudencia política a la par que de humanismo cristiano al poner al pueblo hebreo bajo la protección real. Los han echado. No se entendía eso, pero claro, era la respuesta irada a un veto que se había puesto en las Naciones Unidas al Estado de Israel. El Estado de Israel, más tarde ya no. Se tituló, esto de 100 páginas, un documento muy largo, que se distribuyó por las embajadas españolas. Se titulaba Los judíos en España y en el mundo. Es decir, es más, en 1964, en los libros de texto de Aro, Castilla recibe una nota de la presidenta de la comunidad judía, Nissim, de Nueva York, que le dice: ustedes tienen en unas lecturas para los niños un texto, una hoja, que leen como lecturas, eso que se llama Los judíos matan a un niño. Matan al niño, sí. Sí, entonces, el año 64, el crimen ritual, que precisamente el origen nace en León, en Astorga, el crimen ritual, que Castilla parece ser que acepta, porque estaba latente todavía aquello. Bueno, pues toda esta evolución que ha habido la he intentado hacer reflexiva a través de este ensayo, para que tenga una aceptación, digamos, más periodística, más ensayística, no cargada de documentos, que sería muy engorroso. Y esto es nada más, y la titulé así: la expulsión de los judíos a través del prisma del tiempo. ¿Cómo va pasando al prisma del tiempo? Uno de los tres problemas grandes que discutíamos nosotros, ignorantes y muy valientes, creíamos que sabíamos todo, claro, era es lo que tiene la juventud. Y esto es lo que intentaba hacer. Y muchas gracias a todos que han venido aquí por ver a este libro, y agradecérselo mucho, y hay mucho más también a los dos ponentes que me han colgado yo creo que es un ditirambo, tantas adulaciones, o sea, alabanzas. Muchas gracias, muchas gracias. Si le quiero preguntar, sí, yo encantado. Quería hacerte una pregunta. Sí. Sí, me ha fascinado la presentación y compraré el libro, pero yo quiero hacer una reflexión en que a lo mejor estoy equivocado. España cometió un error con el decreto de expulsión de los judíos, pero hemos de flagelarnos, pero relativamente, porque claro, pensemos que las guerras de religión del siglo XVI terminaron con el decreto, la encíclica Eius Regio Cuius Religio, es decir, que el papado admitía que el príncipe podía imponer su religión a todos sus súbditos, incluyendo los judíos. Sí, sí. Y una obra maestra muy representada del teatro inglés es El Mercader de Venecia, donde ¿quiénes son los judíos? Seres malvados, sobre todo el antagonista, que quieren adquirir una libra de carne y de sangre por un préstamo que no puede resolver. Eso yo creo que hemos de darle una vuelta al asunto, sin perjuicio de que otros países tratasen mejor después a los judíos. Y voy a referir una anécdota que me toca a mí. Yo cuando todavía tenía a mi novia, como novia, quien es mi esposa, íbamos a un gimnasio y me acerqué a la taquilla. Se me aproximó un chaval alto, joven, con pelo rizado, precioso, musculoso, nariz recta, moreno, pero no mucho, y me dijo: joder, esto es como los galanes de las películas norteamericanas. Y le pregunté: ¿Boston? Y él me dijo: no, Tel Aviv. Claro, yo como judíos he visto los del telediario, Benjamín Netanyahu, Simón Pérez, Isaac Rabin, Moshe Dayan, y claro, estos no son apolíneos precisamente. Y nada más. Bueno, voy a contar con todo el perdón del mundo un chiste inglés antisemita del 19. ¿Por qué los judíos tienen por lo general las narices tan grandes? Pues porque saben que el aire es gratis.
que el aire es gratis. Ya está. Pero Bueno, yo creo que Acercaros. Una pregunta que te iba a hacer yo, que es precisamente el tema no es la expulsión de los judíos, es el prisma del tiempo. ¿Cómo se Tu ve? reflexión no es la de la expulsión de los judíos, ni si tuvo razón ni si no tuvo razón. En realidad es como de la misma forma que la luz penetra por un prisma y da múltiples tonalidades en función de quién la ve y de dónde está el que la ve. En el prisma del tiempo han tenido muchas opciones, muchas oportunidades, muchas derivaciones, y es lo que tú haces, es analizar precisamente esto. El hecho de que tenga o no tenga razón, o hayan tenido razones de Estado para la expulsión de los judíos, es lo de menos. Lo demás es la importancia que ha tenido en la historia española esa falta. Este es, creo, el verdadero contenido. Yo estoy mira, te voy a decir una cosa. A raíz de la expulsión, la sociedad española no lo aceptó, los arbitristas no lo aceptaron. Y el padre Juan de Mariana tampoco. O sea, hubo una corriente, no se atrevían. La razón que la expulsaron, pues yo pienso, porque la Sorbona, por ejemplo, también bendijo esta expulsión. La Sorbona, hubo muchas. Pues porque yo creo que poco antes Isabel la Católica había dicho: no me toquen a mis judíos, porque eran sus... Sí. Entonces, ¿por qué se produjo esto así? Que eso ya no lo lleva a ninguna parte. El problema es cómo se ha transmitido después el conocimiento. Porque la gente ahora que mira con los ojos de ahora aquello puede cometer un error. Por ejemplo, dice, la palabra pogrom, la palabra democracia, no tiene el mismo significado que tenía entonces. Es distinto. Y el historiador moderno trata de ver aquello con los ojos de ahora, y no es verdad. Eso es un problema. Mi opinión personal sobre la expulsión es que los católicos se dieron cuenta de que la religión era una unión, una cohesión fuerte. Bueno, entonces, haciendo una unión con los judíos, ellos pensaron que iba a haber unas conversiones masivas y que seguirían practicando lo mismo, pero con la religión como unión, como hoy sería la filología, etcétera. Pero no fue así. Y entonces se produjo esta cuestión. Pero ya muy poco tiempo después la necesidad de llamarlos se sintió. En 1636 Cromwell los llama, Venecia los llama, el cristianísimo cardenal Richelieu los llama. En Holanda, por supuesto, ya estaban. Y los medicinos, digo, Venecia. Y en cuanto a los mercaderes de Venecia, hay una teoría que a mí por lo menos me convence bastante. En esa época, Venecia había una importante comunidad judía en Venecia. Y estaban parece que los judíos, las comunidades judías, entre ellos de España, que fueron allí, entre ellos Benjamín de Israel, y fue a Venecia, pero dije en español. Parece ser que eran aliados de los turcos, hubo una guerra turco-veneciana. Y entonces los venecianos envidiaban, eran enemigos en la navegación, en el comercio de la zona esa. Y entonces parece ser que la idea que le llega a Shakespeare de los judíos es la de un veneciano enemigo de los judíos. Enemigo. Entonces, claro, Shakespeare no es la de ahora que viaja, no. Y parece ser que lo de Shylock está basado, lógicamente el veneciano que era enemigo pone a parir a los judíos. Entonces, parece ser que fue. En fin, eso es una cuestión que yo no sé si no hace mucho una exposición de las obras de Shakespeare, y parece ser que, no sé, la comunidad judía de Londres dijo, bueno, el libro de Pecados de Venecia no está, y dijo otro, no, es igual, póngalo, porque ya eso no, es casi hacer la propaganda, no, eso es lo mismo. En cuanto a la otra pregunta, no me acuerdo cuál era, la otra que hacía es que no me acuerdo la otra pregunta que me hacía. Sí. el acuerdo de que El el acuerdo príncipe... del el príncipe. Ya. Pero esto los expulsa Eduardo de Inglaterra, los expulsa Felipe de Augusto en Francia, los expulsan en muchos sitios. Pero paradójicamente han vuelto todos. ¿Y por qué fue en el siglo XVII? En la época del mercantilismo, en la época que había una necesidad, etcétera, todo esto. Y Olivares, las investigaciones sobre el proyecto de Olivares
está muy bien consolidado ya. Uno de mis profesores en mi tesis doctoral encontró todos los documentos en el Palacio Real que el conde duque de Olivares tenía un proyecto serio de contactar con los del Imperio Turco y tal. Y de hecho vinieron judíos portugueses a España en tiempo de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, que eran conocidos como los portugueses. ¿Por qué? Porque en Portugal no había Inquisición y se les permitió, pero cuando se fue a un matrimonio de la princesa María, hija de los Reyes Católicos, con el infante don Juan Manuel, se exigió que para que este matrimonio se realizara tenían que a los judíos o expulsarlos o que se convirtieran. Y se convirtieron, pero la Inquisición portuguesa no verificó la sinceridad de estas confesiones. Seguían igual con sus ritos y vinieron a España, los famosos portugueses que vinieron a España, que hay un libro de Quevedo, Execración. Sí, la execración de los judíos, que en fin es un libro muy duro contra los judíos, muy fuerte. Y contra el conde Duque. Para mí fue este el que le causó llevarlo a León, porque es un libro muy duro contra los judíos, terriblemente duro. Pero yo creo que ¿por qué los judíos siguen manteniendo la cultura, se acuerdan de España y están empeñados en que se les hizo expulsión después de haber pasado 400 años? En ningún país existe. Tendrán razón Zweig, que formaban parte del pueblo español. ¿Por qué? Pues ya viven en otros sitios y sin embargo quiere. ¿Y por qué en España un tema de eso sigue discutiéndose? Usted revisa todas las cortes del siglo XIX, incluso la del XX, cuando don Antonio Maura pronunció un discurso en la República, salió de una de las bancadas del partido distinto y dijo que se calle el Chueta. Y Maura no era Chueta, no era Chueta. Es decir, que ese problema ha seguido en España. Luego ya las clases populares, las Semanas Santas, eso ya es otra cuestión. Por cierto, que el lenguaje que publicó la mayor encíclica antisemita fue el obispo de mi tierra, de León, Carmelo Ballester. Una encíclica terrible, muy dura, de 1937, algo así, una cosa. Yo la tengo, la del original, lo tengo Fernández Catón, en León. Bueno, y a cualquiera, alguna cosa yo amablemente le podemos contestar. Otra cosa que tiene el libro, me vas a perdonar, pero sí, es que el prisma del tiempo no es el mismo para las clases cultas, para las clases económicamente potentes o para el pueblo llano. Quiero decir, las sociedades están estructuradas. El prisma no es el mismo. Y esto se ve clarísimamente en el tema de la historia de los judíos. Es el tema fundamental, yo creo que de hecho... Las clases cultas son las que probablemente primero empiezan con el movimiento. Es decir, tú has hablado del padre Feijóo, pero bueno, también está Rodríguez de Castro, con la política española, que es el primero que ya en el siglo XVIII recoge sobre la cultura de los judíos. Luego está Amador de los Ríos, es decir, hay una serie de ellos de que son pioneros en el tema judío. El tema económico es más tarde, es más tardío. Bueno, está desde siempre, pero en realidad tiene éxito más tardíamente. Y finalmente, yo creo que el tema humano es en el siglo XX cuando se ve, y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el tema humano entre sefardíes, no sefardíes, españoles. Eso que una vez te oí a ti que Franco fundamentalmente era un hombre pragmático. Era muy pragmático. Y yo documenté un documento procedente de Tetuán, que el coronel Weber se reúne con la comunidad judía. Y el documento lo tengo, está ahí, está publicado en este libro más gordo. Y dice, bueno, vamos a ver. Franco tiene que decir eso porque se debe a los alemanes, entonces tiene que decir que pero no tengan ustedes miedo porque nosotros no vamos a tocarles ahí, que ustedes no hagan caso, pero es una política doble. Entonces, hay un periodista que entonces hizo una descripción de Franco, ahora que está tan de moda otra vez, y dijo que cómo definía al general, dijo, pues mire usted, era paso de buey, ojo de halcón, diente de lobo y hacerse el bobo.
Usted dice, bueno, pues sí. Dice, pues yo creo que está bien definido. Bien definido, Franco. Pues así. Bueno, era pragmático y entonces todo lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, tema tan discutido y tal, pues él jugaba a lo que, bueno, pues yo no, si Alemania revierte el triunfo, yo no tengo nada escrito, pero si triunfa, pues lógicamente sí, claro, lógicamente sí. Era un hombre que vivía al filo de la realidad totalmente. Sí, sí. Y de hecho, incluso en la etapa franquista, la entrada del tema judío políticamente tiene lugar a partir del 64. ¿Qué ocurre en el 64? El Concilio Vaticano. Sí. Si la Iglesia lo dice, yo ya no me voy a oponer. Sí, eso sí. Bueno, pues lo que quiera preguntar, yo os con mucho gusto. Gracias. Sí, si me oyes. Muchas gracias porque ha sido extraordinaria la conferencia, como otras veces. Yo ya he oído en otras ocasiones aquí al señor escritor y me parece extraordinario el conocimiento que tiene sobre el mundo judío y para mí siempre es novedoso el escucharlo. A raíz de unos comentarios que ha hecho con respecto a usted, con Tetuán por medio, yo quería, me ha suscitado un tema que considero importante y que está un poco oculto en la historia española, sobre todo contemporánea, que es la gran importancia del mundo judío en el protectorado español. Yo he nacido en Melilla y he conocido algo de ese mundo. Como sabemos, cuando España le obligaron, porque la obligaron, y no me corrige el historiador, un poco a ocuparse de lo que fue el protectorado español, con el reparto aquel que hicieron de África, entre Inglaterra, Francia, Alemania, y a nosotros nos dejaron ahí esa zona ahí escuálida, montañosa, con una gente que no había quien se arrimara a ellos, porque los rifeños creo que eran lo peor que había bajo la capa al cielo, o lo mejor, porque defendían su tierra. Exactamente. El hecho es que cuando nos tocó allí apechugar con todo aquello, pues claro, nosotros teníamos a Melilla y a Ceuta como plazas muy antiguas, de cuando los reyes católicos, el duque de Estopiñán, todo esto, pero aquello estaba pues como un poco abandonado ahí. Y yo creo, y si no me corrigen, fue aquella obligación de ocuparse de todo aquello cuando España se propuso crear allí realmente una ciudad y una ciudad próspera. Entonces, a primeros de siglo, pues el gobierno español empieza a dar allí unas ventajas a aquella plaza tremendas, la hace Puerto Franco, invita a gente a ir, pero claro, allí no quería ir ni Dios, valga la expresión. ¿Por qué? Pues porque era en aquellos tiempos cruzar el mar y meterse allí con aquella gente que había alrededor, pues era tremendo. Y España, dentro de la dualidad que ha tenido con el mundo judío, aprovechó al mundo judío y trajo a una comunidad judía muy potente, que venía de Marruecos, de Fez, de por ahí, que no eran muy bien queridos allí, y España ahí tuvo, yo creo que una gran idea, porque España tenía unas estrategias que los españoles no nos las creemos. Pensamos que España ha sido siempre un país de aquí te pillo, aquí te mato, y yo creo que no ha sido así en ningún aspecto. Hemos tenido visión muy larga, visión de futuro y unas estrategias económicas extraordinarias, y una de ellas yo creo que fue esta: mandar y hacer el agradable al mundo judío que fuera a Melilla. Melilla empezó a crecer tremendamente, y de ser un pedacillo de tierra con una fortaleza allí, se convirtió en una ciudad próspera, mercantil a tope, con unos edificios que ya los quisieran muchas ciudades de España, todo el modernismo. Empezó a ir ahí arquitectos extraordinarios, Prieto, etcétera, etcétera, y yo creo que eso hay que agradecérselo en parte a la comunidad judía, porque fue ella la que creó ahí, con sus técnicas, en fin, que todos conocemos, economicista, que del mundo mercantilista judío, creó ahí un comercio extraordinario, y fruto de eso fue que se creó una ciudad
majestuosa, con unas casas extraordinarias, con una potencia económica muy grande. En Melilla la comunidad judía era súper respetada. Los hebreos los llamaban, no se decía judíos, se decía los hebreos. Había un barrio extraordinario y luego puedo decir que los negocios más prósperos los llevaban casi todos apellidos judíos, hebreos. Entonces, yo quería que me dijese algo al respecto, porque yo sé que usted o tú, si te puedo tutear, que has nacido en Tetuán, pues conoces ese mundo seguro que extraordinariamente, de la importancia que ha tenido el mundo judío allí. Esta historia en realidad procede de algo que tú has comentado, desde la guerra de África y la ocupación de Tetuán. Tetuán es ocupada entre el año 60 y el año 62, 1860-1862, por España. Finalmente llegan a un acuerdo con el sultán económico por los costes de la guerra, etcétera, etcétera, y abandonan Tetuán. Y yo, que estuve leyendo casi toda la prensa de aquel tiempo sobre el tema, había muchos periodistas que decían, pero ¿cómo vamos a abandonar a los judíos para que lleguen ahora los árabes y estos han sido nuestros amigos y van a sufrir las consecuencias? Realmente no sufrieron consecuencias políticas, pero no consecuencias mortales ni cosas así. Pero en compensación a esto, simultáneamente en los años 60, fundamentalmente en el 63-64, es cuando empieza a crearse el proyecto de ciudades para Ceuta y para Melilla. Ceuta siempre había sido ciudad, en realidad. Ceuta no era solo un penal, ya desde el tiempo de los portugueses, pero era una ciudad pobre, etc. Ahí se trataba de darle un puerto franco, y como además Marruecos había abandonado los puertos del Mediterráneo y se había centrado en el puerto atlántico, sobre todo de lo actual, no, y sobre todo esa Huira, es decir, el Mogador, el antiguo Mogador, pues los españoles pensaron, pues vamos a hacer puertos francos aquí, que van a salir las mercancías marroquíes, y efectivamente así fue. Es decir, y se creó, y entonces ahí ya permitieron a los judíos que entraran a vivir a España, porque estaba todavía, no, aunque los judíos podían vivir en España desde el final de la Inquisición, pero en realidad no estaba permitido. Pero aquí hubo un permiso especial para que los judíos pudieran venir, y fueron numerosos judíos. De hecho, las primeras sinagogas son de 1864-65, los primeros cementerios de Melilla es también de esa fecha, y tuvieron muchísima importancia. De todas formas, ese papel que también jugaron en el protectorado, en las ciudades, etcétera, en la creación de los ensanches, es la gran aportación, digamos, la gran aportación que España ha hecho a esa zona es la creación de los ensanches de las ciudades, el haber salido de la muralla. Y en ese papel los españoles y los judíos se encontraron plenamente, y realmente el ensanche, bueno, la mayor parte de los buenos, magníficos edificios modernistas que hay en Melilla, que es una joya arquitectónica, desconocida, pero una joya arquitectónica con más edificios modernistas. Pues se debió en parte bastante parte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Animaros? Pues felicitar al autor, ¿verdad? Hay una señorita. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Mi pregunta es, han hablado bastante sobre España, pero también mi interés es sobre las colonias de España y la presencia judía, especialmente portugués, en México, en Zacatecas, porque durante el reinado de Felipe II se abrió la migración a los portugueses. Y he leído que pues bastantes se fueron a México, y concretamente en Zacatecas, porque ahí hubo las minas, y estuvieron ahí pues un poco por saber su actividad ahí, y
y si hay algo escrito sobre eso. Sí, hay bastante, Gracias. hay bastante escrito. Sí, pero yo no conozco menos ese tema. No, Zacatecas no, pero sobre México sí. Sí, en México fue el caso Nueva de... León, Nueva Granada. Y un gran escritor, Ruiz de Alarcón, tuvo que marcharse Mateo Alemán. Mateo Alemán era converso y, bueno, pues ya la Inquisición le perseguía por converso. Hablamos ya del tiempo de Felipe II. La Inquisición, hay muchos escritores, Quevedo se mete con todos, les llama insulta a judíos, les llama a casi todos, pero a Mateo Alemán le recomendaron: case usted con una cristiana vieja y así ya pues queda usted protegido. Así fue, pero salió mal el matrimonio, salió mal y dijo: prefiero la Inquisición al matrimonio este, porque... y se marchó a México. Sí, marchó. Sí, pues sí. Joder, qué mal. Salió así, sí. Bueno, es bueno que le pasó a Mateo Alemán. ¿Cuál es la obra? El Guzmán de Alfarache. El Guzmán de Alfarache, sí. Pero sí que hubo contra el siglo de oro, sí, el insulto de Quevedo a todos estos, los trata de... Era así un hombre a una nariz pegada. Sí, todos estos, sí, les da mucho, sí. Eso era... Hay un libro interesante sobre los judeoconversos en México, que es la familia Carvajal, que es toda una familia que además fue el tío o algo así, fue gobernador de Nueva León o de Nueva Granada, yo ya no pero hay esto interesante, y parte de los Carvajal volvieron a tal, y algunos se tuvieron en Venecia, volvieron a Venecia y otros tuvieron mal fin con la Inquisición. Tiene una presidenta judía en México. Sí, actualmente sí, pero esta no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con los sefardíes. Es de origen Askenaz. Sí, De origen Bulgaria. Sí, no tiene que ver con los femeninos, no tiene nada que ver. No. Muchas gracias. Ya. Bueno, pues ya. Pues si no hay más preguntas, yo creo que felicitar Venga, al doctor. felicitar a Vamos. Isidro. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y nada, que tengamos todas buenas vacaciones, buenas navidades, vacaciones ya, creo que estoy trabajando ya. No, yo vacaciones sí, vacaciones. Porque tú sí, porque eres más joven, yo quiero trabajar y tener No, edad, vacaciones. eso no puede ser. Bueno, Pues nada. Sí, el que quiera firmar, Sí. el que quiera comprar un libro o tal, nos lo firmará. Ha sido interesante, ¿eh? Creo que ha dado